4 años organizando una jornada una vez al año para discutir temas que van variando. Este año nos toca hablar de los nuevos desafíos de los movimientos migratorios y de asilo, y yo creo, como el mérito es de ellos, yo lo puedo decir sin incurrir en excesivo autobombo, yo creo que ha quedado una jornada magnífica con unos ponentes que son los ponentes, los que saben de estas cuestiones, los que pueden hablar. Pero yo sí quisiera empezar esta sesión diciendo que a algunos nos produce una gran tristeza que Europa minimice sus objetivos políticos, minimice sus objetivos de gran potencia mundial para ser una potencia que pretende encastillarse, que pretende no dejar entrar. España debe de volver a tener unas tasas de natalidad, yo no soy experto en eso, pero estoy seguro que estaremos por debajo de las tasas de natalidad del Estado Vaticano otra vez. Habíamos superado eso y lo habíamos superado gracias a la llegada de inmigrantes y pensábamos que íbamos a tener niños. Gracias a los inmigrantes algunos pensábamos que podríamos llegar hasta 53. Hoy día es muy dudoso y tenemos un problema de envejecimiento grave. Así que este segundo punto que conviene pensarse seriamente es el de que si se transmite la exclusión, es importante trabajar con los padres de los inmigrantes y con las primeras generaciones que están ahora aquí, y en particular con este tercio o 30% de inmigrantes que están en situación de desempleo. Porque el silencio de ahora se puede convertir en ruido o en furia más adelante. En España, el acceso a la ciudadanía exige la estancia de 10 años previos, ¿no? En eso estamos en la parte más alta dentro de la Unión Europea, junto con Italia, Austria y Grecia. La media europea está en 6,5 años o 6,3. En la práctica, en España, como los latinoamericanos están exentos de esta norma y pueden pedir la nacionalidad tras solo 2 años de estancia, lo que acaba ocurriendo es que para los otros es discriminatoria. Es decir, lo que era una excepción que favorecía a unos, dado que la inmigración latinoamericana es estadísticamente tan importante en España, los otros son los que se sienten discriminados frente a esto y tienen razón para sentirse discriminados. Hablamos de migración intraeuropea, la inmensa mayoría de esa migración, o al menos la mitad, incluso más de la mitad, es migración también laboral. El hecho de que la pongamos en una barra aparte, en una categoría aparte, porque legalmente se rige por normas diferentes y privilegiadas, obviamente, en relación a los países no europeos, distorsiona un poco la imagen, porque seguimos teniendo inmigración laboral en cuantía importante, simplemente se gestiona no por la vía del régimen general, en el caso de España, sino por la vía del régimen comunitario, que obviamente limita nuestra capacidad. Es que insisto que la hucha de la población, no la pirámide, exige que pocos mantengan a muchos. Así que necesitamos que esos pocos sean muy productivos y que esos pocos se apoyen en un sistema que se lo permita, como el que produce el IT y como producen otro tipo de innovaciones, ¿no? Yo lamento decir otra vez que mi generación, que nosotros los del baby boom, nos vamos haciendo más mayores, ¿no? Y va a llegar un momento en el que hay que apoyar esa jubilación a la que nosotros también aspiramos. Ya sé que más tarde, ¿no? Ya sé que, bueno, yo en la universidad creo que es a los 70, ¿no? Pero vamos, en algún momento habrá que reflexionar sobre esto. Claro, las dinámicas de globalización del cuidado las podríamos aplicar a toda Europa, sin duda. Pero no es lo mismo ser una trabajadora familiar en Suecia, con tu convenio, tu contrato, tu jornada laboral y tus derechos, que ser una interna en España. El marco de las cadenas nos sirve en ambos casos, pero evidentemente, si lo vemos desde la perspectiva de la vulneración de derechos, ya no solo de las trabajadoras, sino de las personas beneficiarias del cuidado que supone profesionalizar y regular un sector a que lo haga cualquier persona, mujer en este caso, muchas veces por una cuestión meramente, casi podríamos decir, cromosómica, que no va más allá de eso a la hora de valorar la cualificación que requiere este tipo de demandas, evidentemente los impactos son muy negativos y muy distintos entre unos países y otros. No hay un modelo más adecuado de integración ni políticas más exitosas.
Sin embargo, la integración se tiene que evaluar en una perspectiva, decimos, un poco más holística, es decir, viendo cómo determinados paradigmas políticos o filosóficos interactúan con los contextos de acogida que son diferentes en Europa, no solo los flujos, como mencionó Amparo antes, o sea, tienen una variedad difícil, ¿no?, de resumir a nivel europeo, sino también los contextos de welfare, de mercado laboral y también de los sistemas educativos. Y finalmente, claramente importante, las variables individuales. La crisis está entrañando también una crisis de las relaciones de Europa con la inmigración, de las relaciones habituales de Europa con la inmigración, de la tradicional demonización de los demandantes de asilo, tan virulenta por ejemplo, en la prensa amarilla británica, alemana u holandesa. Hemos pasado a la demonización o devaluación de los inmigrantes que no son demandantes de asilo o aspirantes al refugio. El mayor derecho legal de estos ha llevado a un rechazo generalizado a los llamados inmigrantes económicos. De repente, en lugar de constituir el tipo de migración más deseado y que más puede contribuir al crecimiento económico y demás, los llamados inmigrantes económicos se han convertido en una segunda categoría, rechazados por los estados que muchos de ellos se han esmerado en reforzar los mecanismos de rechazo y expulsión de los migrantes no candidatos al asilo o al refugio. Pues en el año 2005, 700.000 personas tenían esta situación, no una ni 10, Joaquín lo sabe perfectamente, 700.000 personas, que son extranjero, inmigrante, irregular. Les recuerdo que no hay nadie ilegal y que Europa en estos momentos, hoy, está utilizando terminología diciendo inmigrantes ilegales y está utilizando otra terminología mucho peor, deportaciones. A mí la deportación son las películas que yo porque no lo vivía, uno de ustedes quizás sí, Hitler, las deportaciones después de la Guerra Civil Española. Deportaciones significa expulsiones colectivas que están prohibidas por la legislación internacional y además suponen un acto ilícito internacional que es perseguible ante el Tribunal Penal Internacional y ante el Tribunal Internacional de Justicia. Por lo tanto, nadie es ilegal, serás regular o irregular. Porque ustedes se atreverían a decir que son ilegales cuando aparcan en la zona azul. Pues entrar en un país sin el permiso de trabajo o sin el permiso es lo mismo que aparcar en una zona azul porque está prohibido. No es que sea malo, está prohibido. Por tanto, todos nosotros somos ilegales cuando estamos cometiendo una infracción de tráfico. Es también una crisis europea institucional porque ha pasado una cosa muy seria y es que hemos roto un poco el tablero. Y lo digo, esto no es una crisis que causen los refugiados, esto es una causa de un problema mucho más grande que tiene un ejemplo en la situación de los refugiados, pero tiene otro ejemplo en la crisis del euro y tiene otro ejemplo en Brexit. En el modelo que estamos del proceso europeo avanzamos mal, avanzamos sin suficiente legitimidad en muchas cosas, con fracturas cada vez más grandes, norte, sur, este y oeste, se ha comentado antes, no hace falta incidir, pero seguimos avanzando en una construcción que no se cree nadie, con la desconfianza de los Estados miembros que nos impide hacer un paso. Y una crisis de valores. Desde mi punto de vista, el único viable, y siento entrar en el deber ser, el único viable es que tengamos un sistema efectivamente europeo. Y por sistema efectivamente europeo yo entiendo un sistema con una sola puerta. Una sola puerta en la que se decide quién debe tener acceso a un sistema de protección europeo, y por lo tanto una puerta en la que se decida que esa persona, ese individuo, tiene derecho a ser protegido en el territorio de la Unión
y una decisión posterior sobre cómo se produce efectivamente esa protección y dónde.